Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame, I don't wanna lose it. Full of stage, I'm running my pain. ¿Qué pasa, JCL, máquina? Los jueguecitos. No, parte tú. Vamos a ver dónde está el juego. Aquí. Vamos a ir abriéndolo mientras está esto aquí. ¡Ah! Pero está el maquinote puesto. He sacado mi cara por un momento. Never stop, no rest till the stress is spread in my chest. Diamonds rapping my name, progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests, more blessed. Dug deep down trying to find my best. Me gusta. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. Ahora, me espera el drop. Espera. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. I'm full of change, trying to find my pain. I see something coming out of that rain. My shame really not game. I'ma never slow down. I'ma never behave. I'm stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Esta canción está de puta madre. Yeah, I'm a slave for you. No tengo labios, tío. Diez de 10. Y bueno, pues como ya he acabado, vamos a darle. Vamos a darle candela. No, voy a poner la cámara. Venga. Vamos a hacer stream de frente. Eso siempre gusta a la gente. Bueno, vamos a probar el juego este que no he jugado en mi vida, Julio. Ni sé de qué va. Y me da a mí que voy a tener que cambiar los gráficos y bla 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 bla. Pero bueno. No he tomado ningún punto de control. ¿Cómo que eso? Pues escribir el anterior guardado. Me he vuelto al principio. Nice. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? ¿Qué pasa, José Antonio? All right. What do you want to hear? Something about an adventure.
I think I know Diu. just the Una thing. aventura, Diu. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. Tito One Fres. day, he disappeared. Diu, vaya sensibilidad, ¿no? Voy a bajar esto un poco. Buah, madre mía, mira, mira. Qué locura. A ver. Ya empezamos a tocar cosas, ven. Controles, sensibilidad. 30. ¿Y cuánto será una sensibilidad normal? 15. Bueno, más normal, desde luego. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. No te intoxiques, Tony. Caca. Caca. Do not forget. Bueno, sí, no se ve. Torre solo en la casa, ¿sabes? El casco de papi. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Tito Fres, where you at? Tito Fres, ¿dónde tú estás? Pausa para todos. Tito Fres. Tito Fres. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Diu. Curiosity got the better of me, and I tried it on. Le pudo, le It pudo. fit like it had been custom made for me. Pero si no tengo piernas, que me va a quedar bien. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. Vaya, no es donde estaba ahora There he mismo. kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. Me pudo la But, curiosidad. as I said, I was a curious child. Diu. Opening Dome, vamos. Hostia, que voy a salir volando de verdad. Oh, oh. Oh, oh. ¡Ay! Que he salido volando. La historia de mi tío, el Fred. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me. Noodles. Back then, I didn't care so much about where I was Al going espacio salto. or how I would get home. Presiona y mantén shift para correr. Vale. Uy, ¿qué es esto? Ah. The suit protected me from falls on the Joder, ground, sí que but not salta in este water. chico. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. O sea que no caerse es la idea, ¿no? ¿Y aquí qué? ¿Tengo que saltar hasta ahí? ¡Woohoo! Ah, sobrado, sobrado. O sea que no iba a llegar. Presiona el clic derecho para cargar el traje y suéltalo para dar un super salto. No, tampoco es un super salto, pero...
I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Parkourista, chaval. Tío. Pedazo de salto, ¿no? Bueno. Ay. ¿Y ahora para dónde? Allá o para allá. Voy a ir para allá. Oh, me he equivocado. Fuck. Me podía haber salvado, me había enganchado. Vale, estoy en el último punto. A ver. Ahora. Me he hecho lío con los controles. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food, and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Estaría guay voy a saltar allí simplemente porque... No, otra vez me he equivocado de controles. Biblias baratitas MD. Ismael, por favor. Por favor. Ah, vale, que el mando está vibrando. Vale, ya está. Es que sentía algo vibrar, pero era... O sea, pero no. Era el mando que estaba vibrando, sin más. Por el juego. No seré yo parkourista extremo, joder. Ahí. Tocoto. A ver ahora dónde tengo que ir. Ahí. Supongo, ¿no? Oh, oh. Oh, 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 oh. Fuck. Mierda. Ay. Es que soy un animal de los saltos. ¿Y otra vez que me he adelantado? Vale, pues ya está. Pues me espero un poquito. Epa, menos mal. Es que soy un puto ansia, tío. Carga. Ay. ¡Yuhu! Oh, oh. ¿Por qué soy tan subnormal? Madre mía, tío. La cámara está un poco torcida, pero no sé hacia qué lado. Debería mirar. Yuhu. Yo creo que aquí con un salto normal, nada de shift. Es que también tengo unos huevos como una casa de grandes, ¿sabes? ¿Esto qué es?
power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. ¡Oh! It must have been left here by my uncle. ¡Oh! Lo he clavado, ¿eh? Pues se supone que me quedo sin carga porque entonces lo he gastado ya. No te creo. No. ¿Qué está pasando? ¿Isma? ¿Semen de chipirón? ¿Isma? ¿Qué está pasando aquí? No te creo, Isma, man. No te puto creo. ¿Por qué has hecho eso? Me podías haber invitado a una cerveza, aunque no me gusten. Ismael, por favor. Si quieres venderme una Biblia, dímelo. Pero no me dones $1. Qué cabrón. Espérate, que ahora juego y como no hay darles... Sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. Isma, man. And I was getting Bueno, lo agradezco, more and lo more agradezco. certain that this place was where Fred had gone. Pero está gracioso, está gracioso. Puto Isma. Lo que querías salir en el Recent Donations, tío, no me engañes. Mamá, salgo en YouTube. Corre, ve y díselo. Y a la Josefa. Soltando el botón derecho del ratón mientras estás enganchado, volarás. No lo he entendido. No lo he entendido, pero bueno. No pasa nada. Oh. Uff. Oh. La he liado. Soy un puto genio de los saltos, ¿no? Yo quería ver qué había allí. Ahí. Seguro que hay algo. A ver. ¿O no? Found a strange gizmo. Ah, Some pues sort antes... of measuring tool that Fred must Antes have había built. uno atrás y It no... seemed to be done measuring though, so I took the results to give to Fred. Pero yo me he dejado uno atrás. Fuck my life. Joder, tío. Es cerebrón el mío, ¿eh? ¿Estará cerca el que me he dejado atrás? Bueno, Isma, gracias por el dólar, tío. Lo agradezco. No he llegado. Joder, a ver. Sé que estoy volviendo atrás porque soy Asperger, pero es que soy muy Asperger. A tomar por el culo. Esto es como usar chetos, ¿no? Tú no te vayas a hacer daño en las piernas, chiquitín. Es que si llegase allí... Creo que debería llegar. Ahí estamos. Muy fácil. ¡Hostia puta! ¡Pero frena un poco! ¡Joder! No frena, a ver. Es que quiero coger eso. Ya sé que estoy volviendo hacia atrás. Frena. So. Curra. So. Ahí. Mi clic derecho no va bien y es como que le estoy dando pero que no funciona. El cabrón.
A ver si encuentro la cosa esa. No dejarme nada en el primer nivel. Bueno, no sé si este juego va por niveles. Por lo que he visto parece que sí. ¿Llego? Vamos. Qué buena. Quieto, 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 quieto. Vale. ¡No! Nada, que le den por el culo. Joder, qué tonta soy. Pues no sé dónde estará la otra cosa de esas. Voy a intentar llegar allí de una. ¿Cómo era? Así, así y así. ¡No! Me he equivocado. Es que se me olvidan los putos controles, tío. A ver, es Shift. No, clic derecho y Shift. Y ya está, y soltar el clic derecho. Vale. ¡Ole! Pues ahora a ver si lo hago, pero allí. ¡Woohoo! Combinando el poder de salto y el gancho alcanzarás zonas más altas. Qué clean, ¿no? Este salto, Super clean. En verdad ¿habrá algo por esos lugares? No llego. No, 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 no. Ya me he caído, tío. Espera, vale. Soy muy tonto, tío. Vale. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. No. Oh, oh. Se me ha olvidado soltar el clic derecho. ¿Y qué pasa cuando se te olvida? Que te caes. Pues he llegado de un puto salto. Lel. ¡Yuhu! Oh, me he equivocado. ¡Me he equivocado! Bueno, anyways, lo he salvado. Pero me he equivocado de lo que quería hacer por completo. Quería hacer un salto largo. Pero bueno, llego. Oh, pero, ¿qué? Vale, ¿por qué he salido tan disparado? Bueno, aquí abajo había una cosa de estas, creo. Ya me he dejado una, tío, atrás. Qué rabia. Ole. Tengo que ir ahí. Me tengo que enganchar para cuando se esté moviendo. ¿Okay? Mierda. Bueno, pues respondo al WhatsApp, tío. Yo creo que es hora de responder al WhatsApp. Tardo 2 segundos contados. Vale, son audios demasiado largos. Sí. Cuando vaya. Ahora. No me he pasado. No. 10 de 10. Dentro. Mola un montón este juego, tío. Madre mía, qué golazo te he marcado. ¡Oye, que no llego! ¡No! Me cago en...
Ahora sí, ok. Ahora sí. Es que antes he dejado de darle la W, jaja. Ahora soy un puto troll. ¿Pero algo aquí arriba? Pues no parece. Otra cosita, bien. Si no me hubiese dejado la primera, lo vuelvo a decir. Es bastante largo esto, ¿no? Y me he vuelto a equivocar de controles. Si sube, sube, sube. Buah. No sé ni cómo salvo algunas situaciones, la verdad. Porque hago unos saltos más ridículos. Vale, no sé dónde estoy yendo. No sé dónde estoy yendo. Ahí, supongo. Dentro. Golazo de Guti. ¡Woohoo! ¡Ey! Tengo dos ganchos. Ahora soy Spiderman. Fiu, 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 fiu. Fiu, fiu. Soy Spiderman. Me quedan dos ganchos. Hostia, ahora puedo hacer aquí el Tarzán, ¿no? Madre del amor hermoso. Puta madre. Esto mola, esto mola. Engánchate. Ahí estamos. Sí, llego. ¡Oh! A mí. A dárselo al tío Fred, el bueno del Fred. Let's go, baby. Ay. Parece que ya se acaba aquí, ¿no? Mi bus. ¡Yuhu! Indica para allá. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Comidita. Yes, I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Eso, casi la casco. Llego.
luego... ¿Qué? ¿Qué? No sé qué ha pasado. Oye. Ahí vamos. Oh, Vale. Pues me engancho a este tren. Tu. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else Son como here huevos. as well? Ah, son las de Navidad. Ah, ya se acabó esto. Este nivel. Tú. Están dando chungos al juego. Hola, qué guay. ¿Cómo mola esta cosa? Hello, who are you? ¿Quién eres tú? You're not from here. Wow, you look just like Fred, but smaller, and with less hair on your face. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. Bueno, mientras... What's an uncle? Pedir un audio. Ah, I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why, really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village, inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walked like humans, they talked like humans. How is that possible? Dubidubidam bam bum bum. Bueno, para acá. Digo, no seré yo el jefe del parkour. A ver, ¿cómo va esta vaina? Golazo, loco. Pero qué golazo. No había que subir, ¿no? ¿Esto es la aldea?
Coño. ¿Qué es esto? Es una mierda, eso es. Pero si te has tirado de cabeza al puto abismo. ¿Cómo estás aquí? Hi, welcome to my ¿Qué village. pasa? This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him, though, you should check out the village. It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cove from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later! Hasta luego, máquina ídola I más thanked tonta. Madeline and agreed to meet her later. ¡Dios! Que quería darle en la It was cara. strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Venga, crack. Esta gente está mazo trastornada, loco. No dicen nada. No dicen nada, tío. Claro que sí, crack. Están súper drogados, tío. Y ya está. La chica sigue aquí. Que te pires. Tú no vais a avisar al tío. Ah, que la aldea es todo esto. Me cago en la puta. Vamos a ver. ¿La aldea es todo esto? ¿Un poco de yoga o qué, mi gente? Ah, son niños. Niños. Impresionante. Coño, los DVDs, tío, los DVDs. Los DVDs. Puedo salir. Dale, dale. Esto se hace con una azada, no con un pico, ¿vale? Gilipollas. Qué poco juega el Minecraft esta gente, tío. Robocop. Fuego un tanto falso. It looked like most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad that took me here. Subo, sigo. Pero tengo que ir al molino en algún momento. Voy a ir a esa. A ver qué hay. Flema, ¿sabes? Eso no, en la cesta sí. Crack, eres una crack. O eres un crack. Hostia, no me había fijado en que eso es gigante, ¿no? Oh, fuck, vale. No voy a atajar el pueblo de mierda este. Lolito Fedez, el mejor, el mejor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Porrito Fedez le llamo. Sí, 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 sí. Claro, claro, venga, hasta luego. Tío, qué romántico. Tío, no vea. Tío, madre mía. Un negro albino. Y bueno.
una aberración. Ambos. No, ahí no hay nada. Hey, ¿qué pasa, fenómeno? ¿Qué hace aquí tú? ¿Qué hace? Nada, nada, qué gente más aburrida. ¿Por qué están tan...? No hacen nada, tío. Qué peña. Da booty. Diu. No tiene. Ey. Ey. Dale un poco más de fuerza. Nada. Puta idea. Tiene aquí la peña, tío. Gente más rara. Checkpoint. ¿Esto qué es el picadero? ¿Qué es esto? Hop. ¡Ay! Me da una hostia contra la piedra. Home sweet home. Pues será la tuya. Esto sería lo de su tío. El Fred. Let's go, baby. For how long had Fred been gone? I'm not sure. A couple of months, I think. Less than half a year for sure. I remembered hiking with him the summer before, but when I counted the days in his journals and from when I last saw him, it didn't make sense. Maddie said that she had known him all her life. Maybe she meant it figuratively. Figure... Like, she didn't really mean it. Like, when you say you'll die if you don't get a puppy for your birthday. That's true, though. I'm sorry. Of course it is. Claro que sí. No tengo un perrito, la casco. Ah, vale, que como estaba ahí arriba no había ni GPS ni nada. Quiero subirme al pico de la montaña. ¿Puedo? Fuck, he fallado. No, 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 vale. ¿Llego? No, no llega esta puta mierda. Muy fácil, muy fácil. Vale, pues... Tío, es que... Esta gente es... lo más raro del mundo. Mirando a la nada. Pensando en todo. Y les da igual estar aquí al borde, tío. Les da bastante igual. Buah, este está todo depre, Dios. Nivel de depresión altísimo. Oye, ¿puedo salir? Oye, quiero salir. Gracias. ¿Esto qué es? Ah, es como un póster. Bueno, este es el que lo sabía todo, ¿no? Adoran al tío Fred. Lo adoran. Aquí abajo tiene que estar la niña y el tío y el otro, ¿no? Did Fred have any kids of his own? Nope. Not that I know of. He lived alone. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely.
It seems like he found new friends Le in the daba village, igual though. todo. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. ¿Cómo que eso cosa que tenemos en común? Did Fred have any kids of his No, own? no me la vuelvas a Nope. contar. Not that I know of. He lived No. alone. He didn't Yo really no have any pretendía. time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time. No. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely. Calla. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, Déjame. right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. ¡Golazo! Buah, está un poco lejos, pero... Nada imposible para el Tito Edan. Ya está dentro. No, ahora sí. ¿Verdad? Me estoy meando como un señor. Así que voy a pausar. Ah, mira, ahí arriba salen los coleccionables. Si es que soy retrasado. Vale, pues voy a mear y a beber agüita. Voy a mear y a beber agüita. Así que ahora en 5 minutos menos estoy. Jeje. Volveré. Debería haber puesto música, la verdad. Pero se me ha olvidado. No,
pasa nada porque ya he vuelto. Se me ha soltado el pelo, pero no pasa nada. Hala, vamos para adelante. Es que parecía que iba a contar algo de historia o algo. Y por eso. A stranger in our halls. Welcome. ¿Qué pasa, crack? Our name is Samuel, and we will do our best to assist you. Que hablas en plural. ¿Eres Please tonto? tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? Rick. I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. What? Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe, but she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred, and if you see Madeline, take care of her. Be Vale. safe. Gracias, Motroco. ¡Buh! Te parto. Está bonita la flor. Que no me mires. Gilipollas. Me cae mal este tío hablando en plural. Ah, es un gancho más. Me lo he imaginado. I felt a little uneasy about moving on into the chasms. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? ¿Cómo no vas a ser seguro para ti con ese vozarrón? ¡Golazo! Tacata, 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 tacata. Mierda, mierda, vale, llego. ¡Yuhu! ¡Boom! 1 de 5. Joder, este juego mola, ¿eh? ¡No! Por nada, chaval. Otro más. Vale, pues 2 de 5. A ver si encuentro los 5, tío, sería la hostia. Me chocó con la piedra. Buah, chaval, al Darkness swept palo. over me as I left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms. Se supone que tiene que tener 5 coleccionables ahí. LOL. As I entered the chasms, it struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink, and although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well? Or was it something else? Pues a mí no me preguntes. Uno. Sí, pero es que, tío, ¿en serio van a estar tan
Escondidos, ok. Es que ahora quiero entrar a todos los lados. Bueno, habría estado guay llegar hasta ahí. Pero bueno, no pasa nada. ¡Quieto! You cha-cha fucking ho. I love you. Ska. Dios, cómo mola esto. ¡Woohoo! Oh. Es que ahora tengo que mirar todos los lados. Es que no quiero dejarme ningún coleccionable, pero yo me he dejado unos tantos. Y me da rabia. No me gusta. Que me caigo, que me caigo. Vale. No hay nada, ¿no? No parece que haya nada ahí. Maddie? Hi, I'm glad you came. Sorry about back there. I just get so frustrated. They cling so desperately to what they know, don't ever do anything new. It feels better when Fred is around, but... I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays, but no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, "Don't move when the eye is open," I think. I wonder what it means. Whatever. We should get going. Why don't you take me on your back? It'll be faster if you carry me. I used to piggyback on Fred all the time. Turn around and I'll hop up. No estoy por la labor. You're not going to drown, Sí, right? te voy a soltar. Okay, let's go. No, sí te voy a soltar. Madeline climbed up on my back, and with the suit on, I could barely feel the extra weight. Que te bajes. Que te bajes. Bueno, pues voy a ver lo que pone allí. No, yo no quería hacer eso. A ver si me traduce qué pone allí. ¡Traduce! ¡Eh! ¡Que traduzcas! Me pedazo de mierda. ¡Lol! ¡Vamos! Yo no he llegado así, pero vale. Te lo compro. Vale, llevo 2. Quiero coger los 5. ¿Los encontraré o no los encontraré? Vale. The winding, narrow tunnels felt like they were closing Que in on me. algunos están muy escondidos. They were oddly long and twisting, almost like someone or something had
had dug them out. With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. Ahí hay algo. No es ningún bicho ni nada. Vale, me daba la sensación. No parece que haya nada, ¿verdad? Bueno, me dejo caer y ya está. Aquí es como que parece que hay algo, pero no. Es confuso. Anyways, voy a llegar igual. Jajaja. Pringaos. Sube. Vale. Y aquí abajo tampoco. Espera, voy a coger el siguiente checkpoint. Y vuelvo para atrás. Farewell, old life. Let us start anew. The Gracias. Strays were ordinary people living in the village long ago. They disagreed with the old traditions and left to form their own village, or they were thrown out for misbehaving. The stories differ a bit. No, no parece que haya nada. Eso es para mí. A ver. Sí, voy a ver si hay que hacerla de una manera o de otra. O sea, a ver si es de horno o de microondas. Es de horno. Sí, vale, gracias. Pues luego me la hago. Porque aún es prontito para cenar. Por eso. Pizza para cenar. ¡Vamos! Bueno, pues tengo que ir hasta allí. ¡Yujú! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! Casi. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos! Seemingly bottomless pits loomed below us, everywhere in the cave. The A further we ver si got, tienen fondo o no. the Hostia, more espera, que I no sé felt si he like pillado el checkpoint. what faint light existed down there was getting fainter. I was really glad that I wasn't alone. Ahora que he pillado el checkpoint, si me puedo inmolar. Lo que quiero es lo de atrás. Porque en estos saltos siempre suele haber algo. Mierda, 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 mierda. No quiero estar perdiendo tiempo. Subes. Gracias. A ver si hay algo por ahí arriba. A ver si llego. Vale, pues no, estoy aquí haciendo el ridículo un poquito. Bueno, último intento a ver si hay algo. Y si no, pues me lo dejo o no hay nada. Dime que me puedo apoyar. Vale, pues... That's a no. ¡Oh! Me ha contado hit. Bueno, pues nada. Parece que no. Y por aquí arriba no habrá... Ahí va.
El puto ratón ha dejado de clicar. Eso está feísimo. Oye, ya era el clic derecho. Es que tengo el ratón un poco destrozado, sí. Ahora. Mierda. Llego. No. Venga. 1, 2, 3. ¡Ole! Beware. Of what? Oh, aquí va a haber una cosa de estas. ¡Sí! Bien. ¿Cuántas me quedan? 2. Y no creo que aquí justo en este camino no parece que haya nada. What was that? I had never heard a creature sounding as terrifying, and I imagined it wouldn't be happy about visitors. ¿Me va a comer algo? Vale, menos mal que no. Ya me cogerá. Me asustará. No he hecho el salto que yo quería. Pero bueno. ¡Tú! ¡Dios! Por nada. Ya, espérate cómo me caigo. No pasa nada. Mira, ¿podré llegar? Hostia, ¿cómo voy a llegar hasta allí? No, espera, pues si es de donde he venido, ¿no? Allí es de donde he venido. La cosa sería llegar ahí. Vamos. He llegado. Qué siniestros. You really missed Fred, didn't you? Yeah, I sure did. I used to go to my uncle's house every single day after school to check if he was home. I loved it when he was. I got to help him with his inventions, and he told me stories of his adventures. Like you and me, Dad. Oh, yes. My mother didn't like it, though. She didn't want me to be there at all. Called it too dangerous. I didn't understand why then. It made me upset. But Fred and Grandma were brother and sister. Why did they fight? They weren't fighting, really. They were just different from each other. I longed for the time when I would be old enough to follow along on one of Uncle Fred's expeditions. But my mother never let me go willingly. Fred assured her that it would be all right, but she never seemed to stop worrying. Voy a volver al camino normal, que era justo aquí, para no perderme nada. Ya sé que soy un cerebro. No, parece que no hay nada. Oye, ¿subes? Gracias, tío. De verdad. ¡Oh! ¡Solo me queda uno! No desbloqueable. Opciones. Desbloqueables.
color del láser. ¿Se supone que lo cambia de color? ¡Oh! ¡Qué guay! Pues lo quiero en verde, obviamente. En este verde, para que se vea. Sí. Bueno. Así da gusto jugar, tío. Esta gente pensaba que soy un puto retrasado del verde. See that glowing plant over there? Qué I susto bet me da. something will happen if you use your grapple on it. ¿Esta? Told you so. Y ahora me lo dices. Llevo 3 horas viendo plantas de estas. Solo dan luz. ¿Qué cojones me vale que dé luz? Pues muy bien. Doy luz, jaja. Vale, solo me queda una mierda de estas. He venido de ahí. Con suerte está... Con suerte no me lo deja atrás. Bueno. Dame luz, hostias. Planta de mierda. Ah, es por ahí. ¿No es por allí? En fin. It is really dark down there. You're not scared, are you? Yo voy a 'Cause estar I'm asustado. not. Ya estaría asustado. Nada como en Subnautica. Esto no es nada comparado con el Subnautica. Ahí, alumbra, alumbra. Que no veo una mierda. Oh. No, si es que... El que es tonto, de verdad. Uf. Al palo, chaval. No, que me había librado. ¡Oh! Puto héroe. Puto héroe, loco. Fred has been with my people since the first villager was born. He helped us build the village, taught us how to speak, and helps us with everything. He taught me how to read and write as well. That's how I could learn to read the writing on the walls. Wow, pues he gastado 2 ahí. LOL. ¡Oh! ¡Sí! 5 de 5. ¡Vamos! Voy a responder al WhatsApp para celebrarlo. Pero poniendo música, ¿sabes? Mira, mira, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner
A ver, vamos a... No, pero esta otra vez no. Yo qué sé, tío. Aleatorio, por favor. Esto, yo qué sé. No he oído esto. Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be. Making emotion paintable answers. Tell me, is this what you made me? Sí, tengo una puntada porque soy igual. Ya está, mola más que el resto. Soy un genio. Pero vamos a darle ya. Punto para los 5. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, mi gente, vamos a darle. Qué guapo eres, joder. Ya lo sé, Álvaro, ya lo sé. Tú también, fenómeno. Nah, tú no. A ver, juego. Juego, ¿estás por la labor? Sí, no. Dentro. Oh, eso es el ojo. Whoa, dude. I think I figured out what that riding was going on about. Sí, yo también lo he Maybe entendido. we shouldn't charge right out in front of that thing. Remember what it said. Don't move when the eye is open. Hostia, mientras no esté abierto me va a mover lo que me sude la polla. Venga, un saludo. Ops. Voy a esperar a que eso... Sí. ¡Cerebrón! Mírame, mírame todo lo que quieras. Es como que tiene una lengua en el ojo. Vamos. Vamos. Voy a esperar porque es que estoy literalmente al lado. ¿Te pego un rayito o qué? ¿Te pego un rayito? Parece que tiene una lengua. ¡Hala! A mimir. Tiene que descansar semejante ojo. Espera, ¿por dónde tenía que ir? Oh, fuck. Vale, para allá. ¿Y ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¡Ah, aquí! Ay, estoy tosiendo, no me mires. Vamos. ¡Yuhu! 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 Yes, we did it. You're awesome. I knew you had it in you. That was close. We had made it through, and I felt like nothing could stand in our way of finding Fred. Verdad, quería ir a saludarle, pero bueno.
contra los 5 coleccionables. Así que estoy orgulloso de mí mismo. Oh, another one. And This another one one. says, "Welcome home." ¿Cuántos coleccionables hay? 5. Otra vez. Esto ya no es una cueva. This is it. This is where the Strays built their village. And what a Guapo. beautiful place they chose. Just look at the sky. It is so big. Tuve que llegar hasta ahí, ¿no? ¡Yujú! Que no lo ha hecho, que no ha hecho el salto, que no ha hecho el salto, que no ha hecho el salto. Vamos a ver. Ahí. Por favor, por favor, por favor. ¿Te puedes enganchar? Pero estoy haciendo el salto bien. Sí, ¿no? Ahora, coño. Ya It está. was a relief to finally feel the sun on my face and a gentle breeze in my hair. After all these caves, just breathing fresh air again was enough to clear my mind of any doubts I might have had about this strange journey so far. Cómo mola este sitio, ¿no? Ay. Mira, aquí hay una de estas. Estoy yendo. No sé si está arriba o abajo. Va a estar arriba. ¿Por qué estoy saltando normal? Si tengo un puto clic derecho. Aquí estás. Vale. El primero. No creo que haya otro más aquí. Se acaba de empezar el nivel. Golazo. El bunny hop, bunny hop, bunny hop. Dentro. Fuck. Vale. Anyways. ¿Qué? Bueno, y la voy a salvar. LOL. Pero quería ver qué había ahí. Aunque no había nada, pero me hace ilusión. Por favor. Bueno, a ver si así logro subir. Vale, pues hasta luego. ¡Hasta luego! La había salvado, podía haberme quedado. Pero como soy Asperger. Joder. Es que suelto el shift antes que el clic derecho. Ahí. He vuelto a hacer mal, ¿vale? Ahora sí. Y ahora ahí. Fácil. Ah, espera, me picaron ahí. Hasta allí. ¿Por qué estoy saltando todo el rato hacia arriba? Que alguien me explique por qué soy tan deficiente. Gracias. Ahí. Que de hecho casi me paso. Pero bueno, no pasa nada. Golazo. Pues quiero ir a esa montaña. Joder, pues sí que está lejos. Parecía que estaba más cerca. Y está igual, ¿o qué? Ah, no, está cerca, pero es interjeteable.
Ok. Ahora sí lo he entendido. ¡Yuhu! ¡Golazo! Una, dos, tres. Temazo. Bueno, a ver. Along my journey, I had seen many pieces of floating rock, but here they were much bigger. Some were big enough to fit whole villages. How was this possible? Maybe it had to do with the crystals that seemed to be everywhere. Uy, eso está un poco bug. Oh, oh. Vaya cabezazo, loco. ¡Hasta luego! O sea, pero ¿cómo tengo que hacer? Espera, me he perdido. Vale. Aquí. O sea, se supone que tengo... Me he vuelto a perder. Eso. Ahí. Oh, fuck. Me he caído, sí, me he caído. A ver. Tengo que ir ahí, ¿no? Pues ahora, vamos. Pero... cago en la puta. Pone que hay que caer aquí encima, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté tan mal hecha esta parte? No entiendo. If the legends were true, Porque the eso estaba stray como civilization mal puesto. was younger than the village. Yet they were making great progress. They invented crystal-powered Soy machines, seguramente. produced their own fabrics, and built houses out of bricks and stone. It was like a civilization was forming before my eyes. Que se supone que tengo que... Pero si no puedo engancharme. Ah, vale. A veces sí y otras no. Dentrísimo, chaval. Me tiro abajo por a ver si veía algo, pero parece que no. Nice. ¿Dónde está mi tío Fred? ¿Dónde está mi tío Fred? How come they didn't use crystals in the village like that? Didn't they have any? They did have a few, but never used them. The villagers thought the crystals were Lo sacred, roto. that they were the source of life, and shouldn't be fiddled with. Wait, didn't Fred use them? For his power cores, yes. I guess he was an exception. The strays, on the other hand, they mined crystals and used them for all sorts of machinery and decorations. They praised them too, just in another way.
Bueno, pues sí. No respeto por los cristales estos descarriados, hijos de puta. No respeto. Bueno, en verdad son útiles. Y qué cabrón el freza ahí. Se los ha fumado. Seguro que ya me deja algún coleccionable, tío. ¿Verdad? Quiero intentar llegar hasta allí, pero me da a mí que no se va a poder. Y menos sin usar impulso, ¿sabes? Desde aquí. Ah, ni de coña. ¡Oh, oh, oh! Soy un puto chulo. Me apetecía coger el segundo. Hey, let's play a game. Pero I no bet me that hables you en can't la get through oreja. this part without using the grapple device. Sin usar el dispositivo gancho. Te vas a comer una polla, niña, Te vas a comer una polla porque lo voy a hacer. Te vas a comer una puta polla. Niña de mierda. Te vas a comer una puta polla. Es que... Mierda, me he equivocado de salto. Vale. ¿Pero qué quieres hacer el salto largo? ¿Para qué le doy al shift si no? ¿Para qué? ¿Ves? Ya, si lo haces torcido, a tomar por culo. La niña esta no se va a reír en mi puta cara, pero vamos, que no se va a reír, que no me da la puta gana, tío. La voy a humillar. ¿La voy a humillar? Es que ya está, tío, que se vaya a reír de su viejo, tío, ese que no la dejaba irse. Mierda, hay que hacerlo al borde. Vale. Se va a reír de tu puto padre. Hombre. Niña fea de PC, asco de... ¡Mierda! Ay, soy un tontazo. Vale, ahí vamos. Ahora no llegas. ¿No llego? Tío, que yo paso de usar el gancho, Yo quiero humillar a la niña esta de mierda. O sea, se tiene que llegar. Sí o sí estoy seguro de que se tiene que llegar. Bueno, que si se llega. Joder. Es que soy una... Es que, tío, de verdad, si juntas un ñu con un puto mastodonte, salgo yo, tío. Cago en Dios, tío, qué puto animal. Es que soy un animal y un puto retrasado, tío. De verdad. Venga. Dentro, 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 dentro. ¡Vamos! Puta niña de mierda. ¿A quién retabas? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Where you at? Where you at? Where you at, niña de mierda? Where you at? Hostia, ¿y ahora qué? Ah, ahí, ¿no? Sí. Where you at, niña de mierda? Where you at? Where you at? Where you at? Te estoy humillando, te estoy humillando. No he vuelto al mismo sitio. Oh, oh, me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado. ¡Fuck my life! Pero, vale, vuelvo al principio. Fuck. Bueno, no pasa nada.
Pasa nada, mi gente de Venezuela. Estamos recuperando la compostura. ¡Yuhu! No, me he equivocado de salto. No, he equivocado de salto. Pero es que, ¿por qué? O sea, le doy a correr y se supone que tiene que hacer este mismo salto, pero a veces no me lo hace. Es como que no le da la puta gana. Hija, por favor. Where you at, niña de mierda? Where you at? Where you at, niña? Where you at? Te voy a humillar. Te voy a humillar. Es que por mis putos cojones, sí. Que lo hago sin mierda de gancho. Que no lo necesito. Soy un puto pro. No, no, no. No pasa nada. Aimbot Pro Hack. Alonso, por favor. Alonso. Que aquí no se dicen estos palabros, tíos. Alonso, aquí nada de aimbot, tío. Solo son palabras mayores. Vamos. Ya me he pasado. Espera. No, 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 no. Quería ver si había algo abajo y efectivamente estaba mi muerte. Gilipollas que soy. Lo siento, gente, me ha retado una niña a hacer esto sin usar el gancho. Y quiero hacerlo sin usar el gancho. Solo para humillarle, ¿sabes? Y como quiero humillarla, pues hasta que no la humille no me voy a quedar tranquilo. Tío, es que soy retrasado. Es que le he dejado de dar al W, tío. Venga, por favor, concentración. Necesitamos concentración. Ok. ¡Manito! Vale, bien. Bien. Ya, ahora me pasaré, ¿no? Pues no, este salto va bastante justo. Y ahora yo creo que con que llegue a este ya habría acabado. Y no voy a llegar otra vez. Todo porque la niña me ha retado, ¿eh? Todo porque la niña me ha retado y quiero callarle la boca. Y es que quiero personalmente callarle la puta boca, tío. Porque es que me habla en la oreja. En la oreja me habla. No me gusta que me hable en la oreja. O sea, así de por la cara. En verdad ya he aprendido bastante a controlar esto. Gracias por el entrenamiento, niña. Estoy por hacer un salto largo ahí algo. Bueno. Yo esto lo llamo gol de Guti. You made it! Good job! ¡Vamos! ¡Zorra! Logro desbloqueado. Ala, ya puedo usar el gancho. ¡Ja! ¡Ya puedo usar el gancho! ¡Puedo usar el gancho! ¡El gancho! ¡El gancho! Mierda, vale.
puedes subir hasta arriba, gordo cabrón. Dios, qué gordo estás. Pero ¿por qué? ¿En qué coño te chocas? ¡Ok! He llegado arriba, he llegado arriba. Joder. ¿Por qué me...? Es que le estoy dando el shift, ¿no? Sí. Ahora. ¿Por qué no se puto agarra? ¿Por qué no se puto agarra? ¿Por qué no se puto agarra? Lo descubriremos en el próximo episodio, I guess. ¿Por qué no se agarra? Ahora sí. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí te ha parecido una smart idea engancharte. Es sobrada. Chaval. Oh, what's that? Es The el que... boots. Look. Couldn't you wear those? Upgrade your suit. ¿Qué botas? They look pretty powerful, right? Un jetpack me va a poner. Si mantienes el With this espacio... addition, the suit felt at least 20% cooler. This is awesome! It was awesome. I don't know how to describe the feeling of bursting through the air like a bullet, so fast that my eyes Hostias, watered un and my montón. belly was full of butterflies. Never fully in control, but still feeling like the coolest kid in the universe. I guess I just described it, didn't I? Mola, mola la mierda esta. Ahora puedo llegar a cualquier sitio con esto. Intento llegar hasta allí. Bueno, tengo el checkpoint ahí. O sea, si hago así y así. Vea fumadón. Nah, es intarjeteable. Anyways, habría que probar. Mola, mola, mola un montón. Y a Maddy. Ah, no lo sabía. Gracias. Cómo mola este juego, ¿no? Mierda, ya pillé el checkpoint. That's not good. Y ya no puedo volver hasta allí, creo. O sí. ¡Boom! ¡Oh, oh, 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 oh! Espera. Que aún la salvo, aún la salvo. ¡Ja, ja! ¡Let's go, bitches! A ver, en verdad he vuelto por si me había dejado algo, porque lo he mirado todo muy por encima. ¿Me puedes traducir qué pone aquí? ¿Hola? ¿Me lo traduces? No, ¿verdad? Porque eres gilipollas. Pues nada. Aquí no va a haber nada de nada. No va a haber un coleccionable aquí. So sad. Mola un montón las botas, tío. Mola un montonazo. Es que llegas el doble de distancia, a ojo. Como si fuese poco, ¿sabes?
sobaco. Y... aquí tampoco parece que haya nada. Si me pudiese subir en... ¡Cerebrón! Da igual, tengo las botas. ¡Yujú! A ver, he hecho un poco de trampa. No sé cómo habría que hacer el salto este bien hecho. Bueno, me imagino cómo, pero... da igual. Hacer trampas mola. Bueno, no es hacer trampas, es resetearme los ganchos. Que no quiera llamar trampa. Vale, no quería darle. Ahora no voy a llegar a donde sea. Bueno, espera, tengo un gancho de más. Yuhu. El orden de los factores no altera el producto, gente. La verdad que no. No lo altera en absoluto. I'd love to do stuff like this with crystals. Just think of the possibilities. Whole machines are powered by them. I almost can't believe it. Pues créetelo. ¡Bum! Toco. Mierda, me ha parecido que... como que ahí había algo. Buah, casi. Bueno, casi. Ajá. Bueno, si no hubiese un salto... en la nada, pues habría llegado. Porque la gente se complica tanto en subir a los sitios. Ahora sí me puedo subir aquí. ¡Oh! Estoy en un super cacho. Quiero ir a la nieve, en verdad. Se ve como super guay. Parece que esto es fuera de mapa. Oh, voy a tirarme esa. Fuck. Sube. No, no, no. No, 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 no. Adiós, mundo cruel. Ah, y vuelvo justo aquí. O sea, es que acabo de morir aquí. Aquí acabo de morir, Soy tonto. Es que no he cogido el checkpoint. De hecho, es que lo he visto y ha sido como... B. Soy tontísimo. Bueno, da igual, voy a seguir con el camino. ¿Para dónde era? Es que giro el retorno. Vale, mucho mejor que antes. Al final me voy a
a quedar fuera. A great, icy mountain loomed before me, and I felt a chill No, run down my escalofrío nada. spine. Yo quiero ir para allá. Es como que sube y baja el pico. Lol, qué guapo. Dime que vas a llegar. Holy fucking moly. Ah, no, pues tienes que saltar de ese y usar las mierdas. O sea, es que he ido a engancharme en uno y me he enganchado en el otro. XD. Ahora sí. ¡Yay! Buen salto. Esto lo puedo hacer sin manos, ¿eh? Esto lo puedo hacer sin gancho. Mowgli, ¿lo estás viendo? No, que no hagas este salto, gilipollas. Vamos a ver, tú y yo vamos a hablar, ¿eh? Pero es que, tío. We hadn't seen any people around yet, but ahead of us lay what looked like a proper town. The strays from Maddie's stories. I could imagine how she must have longed to meet them all her life. And now, here they were. Me he hecho spoiler y no había visto que había un pueblo por ningún lado. Mierda, qué coscorrón, madre mía. Soy un manco, ¿Te subes? Vale, gracias. Así ya llego. Ahí hay un pueblo. No, falta potencia, No, oh. No, la he cagado. Me he apresurado un montón. A ver, 1, 2, 3. Me he chocado y no voy a llegaros. Puto pringao. Vamos. Cool. Those must be the strays. I want to greet these people myself. Let me off. ¿Qué pasa? Descarriaos. Bueno, la niña esta se ha bajado, ok. Yo no quiero que siga encima mío, me da mucho más. What the fuck? ¿Cómo se aquí tan rápido? Hi guys, I'm Maddie from the village, and this is my friend. He's looking for Fred. Amazing! I've never seen anyone from inside the caves before. My name is Arvin, this is Ingo, and that's Tamia. Welcome to Starhaven, lads. So, what's it like in the village? Village is okay, but not like this place. We don't have machines and crystals. We're forbidden from using them. Truly. The crystals are our main source of power. The life in the village must be primitive. Or, should I say, simple. Yeah, well, it's not so bad. I've actually made some secret experiments on El crystals pequeñito myself, es trapero, like this lamp. O sea, 100%. You made that? Awesome! I couldn't do that even if someone told me how.
And with no prior knowledge of how to use them, you are a gifted young lady. I believe we shall find many things to talk about. Actually, I don't know if I can stay that long. Me and my friend are looking for Fred. Have you seen him? Sure. The old man passed through here a few days ago. We taught him how to harness crystal energy. He was headed down to the core of the mountains. You'd have to pass through the ice cave to get there, though, so I ain't following. There's a zeppelin headed for the ice No cave. viene. It docks a short distance from here. Just follow the path towards the mountain, and you won't miss it. Yeah, good luck. Thanks. Bye, you guys. Venga, hasta luego. Y bueno, yo creo que voy a dejar el directo aquí y me voy a ir a cenar. Eres el mejor trapero que he visto en mi puta vida. The best trapero, míralo, Dios. Es que ojalá pudiese agacharme y verte esa pichilla, cabrón. Mira, paquetón que tiene aquí el colega, ¿sabes? ¿Qué? Déjame en paz. ¿Qué? Déjame en paz. Eres el más guapo. Tú eres el más guapo. Tú eres el más guapo. ¿No puedo guardar o qué? Necesito irme. ¿Me dejáis en paz? Bueno, voy a darle a regresar al menú principal. Ah, vale. Ese tío es el mejor, Ese tío es el mejor. El trapero es el mejor. El trapero es el mejor. Es el mejor. Sin duda, el trapero es el mejor. Y bueno, pues yo voy a cenar pizza. ¡Pizza! No sé el resto de la faz de la tierra, pero yo personalmente pizza. Así que voy a ir al horno a precalentarlo para luego hornear la pizza, ¿sabes? ¡Cerebrón! Así que nada, voy a hacer una cosa de estas de pro streamer. Voy a darle a se acaba el streaming y voy a poner música. Y ya está, y mientras voy diciendo adiós, venga, saludos a... ¿Sabes? Voy a hacer eso, venga. Se acaba el streaming. Ponemos la lista. Esta canción no, otra vez. Aleatoria totalmente. Esta. Me toca esta. Me toca esta. ¿Por qué no he copiado lo que yo quería y he copiado eso? Bueno, en fin. Cerebrón. Let's get it! Okay, let go. You know what it is. Up. Y eso, nada. Adiós, gente. Adiós. Streamlabs. Déjame cerrar el directo. Hala, ya está. Miau.